Buenos días, permítanme presentarme. Mi nombre es Silvina Roselot, soy cardióloga infantil y pertenezco al grupo de especialistas del servicio de pediatría del Hospital San Roque. Y debido a que hoy es 14 de febrero y es el Día Internacional de las Cardiopatías Congénitas, vamos a hacer una breve referencia sobre el diagnóstico precoz y la derivación de la gestante y el recién nacido con cardiopatía congénita. Se celebra desde 1999 para concientizar sobre el diagnóstico precoz. La OMS considera las cardiopatías congénitas dentro de las principales afecciones de los recién nacidos y el objetivo es concientizar a la población para su diagnóstico precoz. Existe una estadística general del Ministerio de Salud donde refiere que 7.000 niñas y niños nacen cada año con cardiopatía congénita en este país y alrededor del 50% requerirá cirugía en el primer año de vida y de ellos un 20% va a requerir cirugía en el periodo neonatal. El periodo neonatal abarca desde el nacimiento hasta los primeros 30 días de vida. También existe un programa nacional de cardiopatías congénitas desde abril del año 2010 hasta la actualidad. El diagnóstico precoz se puede realizar mediante ecocardiograma fetal a la gestante y una evaluación pre y postductal del recién nacido dentro de las 24 a 48 horas de vida en la internación conjunta, independientemente del examen físico que tenga el recién nacido. Obviamente, si el bebé da alguna sintomatología donde se sospeche cardiopatía congénita, la derivación es perentoria, un cardiólogo infantil o alguien que pueda diagnosticar si sí o si no tiene esta cardiopatía. Para el diagnóstico prenatal existen indicadores y factores de riesgo. Los más importantes se pueden dividir en maternos, familiares y fetales. Dentro de los maternos, el más importante es la diabetes mellitus. Dentro de los familiares, el que más predisposición tiene para heredar una cardiopatía congénita a un hijo es la madre. Y dentro de los fetales, ahí hay distintas cuestiones que las vamos a ver más adelante. Vamos a desarrollar las características maternas. La diabetes mellitus es el riesgo más aumentado que existe de la gestante para tener un feto con cardiopatías congénitas, especialmente aquella embarazada que es diabética previa y que tiene mal control de la glucemia. Aquella gestante con diabetes mellitus previo al embarazo, con hemoglobinas glicosiladas mayor a 8.5, el riesgo de tener un bebé con otras malformaciones o cardiopatías congénitas se aumenta exponencialmente. A su vez, una diabética o una gestante que tiene diabetes pero que mantiene una hemoglobina glicosilada menor al 6%, este riesgo baja tanto como si no tuviera diabetes. Es muy importante en el primer trimestre del embarazo, que es cuando se produce la organogénesis y la formación del corazón dentro de esta organogénesis. Luego, aquellas diabéticas diagnosticadas luego del tercer trimestre de embarazo ya no tiene tanta influencia con respecto a las cardiopatías congénitas. Sí puede desarrollar una hipertrofia del septum interventricular, pero ese va a retrogradar a medida que el bebé crezca y ya no esté en el vientre materno. La fenilcetonuria es otra condición materna que también predispone a patologías tanto cardíacas como no cardíacas, pero si la gestante tiene un nivel de fenilalanina menor a 6 miligramos decilitro, ese riesgo baja casi a cero. Otra de las cuestiones maternas son los anticuerpos anti-RO o anti-LA. Sabemos que las gestantes con síndrome de lupus o Sjögren tienen un riesgo de 1 o un 2% de tener este bloqueo AB congénito. Este riesgo se ve aumentado cuando tienen un hijo con un bloqueo AB congénito previo. Eso se eleva a un 15% más. Y si la gestante a su vez tiene hipotiroidismo, también eleva el riesgo. Pero si la gestante solamente tiene lupus o Sjögren y está controlado, ese riesgo baja también significativamente.
La infección materna rubiola durante el primer trimestre de embarazo también está relacionado con malformaciones cardíacas, y la infección a parvovirus también está relacionado, pero más que nada, a insuficiencia cardíaca por la anemia grave que produce y miocarditis. Medicamentos. Los medicamentos más conocidos como teratogénicos son el litio, los inhibidores de la IECA, el ácido retinoico y inflamatorios no esteroideos. Dentro de estos, el ácido retinoico es el que más probablemente puede dar una cardiopatía congénita. Y con respecto a los antecedentes familiares, como habíamos dicho antes, el riesgo aumenta más de 2 veces si la madre está afectada, más que si el padre o un hermano, que ahí el riesgo sería muy bajo. La cardiopatía congénita más transmitida a través del padre es la estenosis aórtica, pero generalmente es una cardiopatía bien tolerada, a no ser de que sea una estenosis aórtica de recién nacida. Características fetales. La translucencia nucal aumentada en sí sola, tomando un punto de corte de 3.5 milímetros, aumenta solo un 20%, pero si esa TN aumentada se asocia a ductus venoso reverso y a regurgitación tricuspidia, este riesgo aumenta a un 57% de probabilidades. Con respecto a las malformaciones extracardíacas, dependiendo de los trabajos, este riesgo aumenta de un 25 a un 40%. Y aquellos embarazos con gemelos monocoriónicos tienen un 2 a un 9% de riesgo aumentado de tener cardiopatías congénitas. ¿Cuál es el momento para realizar el ecocardio fetal? Depende de los antecedentes maternos, familiares y fetales, pero en líneas generales podríamos decirse que este estudio se puede hacer entre las 20 y las 28 semanas de gestación. La efectividad de este estudio depende de varios factores. Uno es sobre las características maternas, otras sobre las características del feto y otras sobre las semanas de gestación en las que se haga el estudio. Con respecto a las características maternas, la obesidad es un obstáculo bastante importante, ya que el transductor debe pasar una pared mucho más amplia para poder llegar a ver el corazón del feto. Y con respecto al feto, si el feto se encuentra en prono, es más difícil poder observar el corazón. Y con respecto a la edad de gestación, cuando el bebé pasa las 36-37 semanas, es más difícil poder evaluar el corazón del recién nacido puntualmente. Por suerte, se detectan aquellas malformaciones más importantes y más graves. Por ejemplo, el ventrículo único tiene una tasa de detección entre un 90 a un 60%, la anomalía de Epstein un 80%, el tronco arterioso 69%, canal AB 60%, tetralogía de Fallot 49%, transposición de los grandes vasos 48%, atresia pulmonar con CIB 40-60%, atresia pulmonar con septum intacto un 40%, coartación de aorta de un 20 a un 30%, anomalía total de retorno venoso es muy difícil de ver y la detección oscila en menos del 10%. Las heterotaxias complejas, junto con los ventrículos únicos, de un 80 a un 90% es la tasa de detección prenatal. Bueno, vamos al otro ítem, donde nos referíamos a la saturación pre y postductal luego de las 24 horas de vida. Esta saturación se realiza con un oxímetro de pulso en la mano derecha y los pies del recién nacido, y la pesquisa es positiva cuando la diferencia entre ambos es mayor al 3% o cuando la saturación es menor al 90%. Aquí hay un cuadrito que explica más o menos cómo sería la saturación pre y postductal. Cuando tenemos una saturación pre y postductal positiva, lo que hay que hacer es repetirla 3 veces con 1 hora de intervalo. Y si sigue siendo positivo, bueno, a ese recién nacido hay que derivarlo para que sea evaluado por un cardiólogo infantil. Y si es negativo, se puede dar de alta y no habría ningún problema. Bueno, con respecto al Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, el objetivo inicial fue el diagnóstico postnatal de las cardiopatías y la derivación precoz y oportuna a centro quirúrgico tratante que pueda resolver la complejidad de la misma.
El objetivo actual es fortalecer el diagnóstico prenatal y derivar oportunamente a la gestante a una maternidad especializada en recepción de recién nacido con cardiopatía congénita, estabilización, evaluación y eventual derivación a un centro quirúrgico tratante. Bueno, a modo de conclusión podríamos decir que las cardiopatías congénitas son malformaciones que oscilan con una frecuencia del 8 por 1000 de recién nacidos vivos. Hay que sospecharlas para poder realizar la derivación oportuna de la gestante o del recién nacido al centro quirúrgico tratante. Muchas gracias por su atención.